Bueno, buenos días a todos. Estamos en una nueva edición de NutriTalk. Acá estamos con parte del equipo comercial y de logística de Nutriterra. La idea es hablar hoy un poco sobre los conceptos básicos sobre agronomía de riego. Con nosotros está el ingeniero Germán Berenguer. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo andan? ¿Cómo anda ¿Cómo el andamos? ¿Todo bien, equipo? che? Buenas Bien, tardes, ¿cómo excelente. están? De primera. Me alegro. Bueno, ¿querés contarnos un poco sobre qué vamos a hablar hoy? Dale Diego, muchas gracias por la presentación y la palabra. Bueno, hoy déjame que presente. Vamos a hacer presentación compartida de pantalla. Ahí va. Ahí se ve. Ahí Perfecto. estamos viendo. Sí. Bien, bueno, un ratito. Bueno, como dijiste anteriormente, Diego, vamos a hablar de los conceptos básicos, fundamentales de la agronomía del riego. Entonces, cuando nosotros hablamos de riego, esto es algo que no está aislado. Tenemos que entender que hay una relación muy estrecha, una relación fundamental entre el riego, el riego, que sería la relación entre suelo, planta, agua. Esta relación es fundamental en fruticultura. Entonces, existe una serie de vasos fundamentos que nosotros deberíamos preguntarnos a los que hacemos la fruticultura. ¿Y cuáles son estos vasos fundamentos de lo que hacemos? Nosotros lo llamamos manejos agronómicos. Dentro de estos manejos agronómicos, quiero citar algunos de ellos, como puede ser la arquitectura de la planta. Otro muy importante, que es la velocidad, la promoción del crecimiento, la velocidad del crecimiento que nosotros lo vamos a imprimir, que esto está dado por el agua, por la nutrición y reguladores de crecimiento, entre ellos. Y por último, podríamos nombrar otra pata ya de menor importancia, pero no deja de ser importante, que tiene que ver con los manejos fitosanitarios del cultivo. A lo que hablamos esto serían las plagas o sea, insectos, hongos, bacterias, competencia que le genera a la planta, como por ejemplo también pueden ser las malezas. Bien, entonces, nosotros cuando decimos que le vamos a imprimir crecimiento a la planta y cuál es, o sea, tenemos que ver cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de una planta. Y para eso también es muy importante, nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿de qué está compuesta una planta? ¿Cuál es la composición de una planta? Entonces decimos, bueno, si tomamos una planta, como está el caso acá en el ejemplo, digo, esta planta vamos a citar, podemos decir que el 70 o el 75% de la composición de la planta es agua. Entonces, el otro 25-30% restante corresponde a materia seca. Si ponemos un ejemplo de esta planta, tomamos 1000 kilogramos de materia fresca de esta planta y decimos, bueno, vamos a separar, desglosarla. Es 750 kilogramos corresponde a agua. ¿Bien? El resto corresponde a materia seca, que son 230 kilos, 150 kilos, 230 kilos, 200 kilos. Y esto está representado por lo que llamamos celulosa, hemicelulosa. O sea que básicamente tenemos una composición de un 43% de carbono, un 43% de oxígeno y un 6% de hidrógeno. El resto de lo que vamos a encontrar en la planta tiene que ver con estos que nos interesa a nosotros, que son los macronutrientes, micronutrientes, todos los nutrientes de la planta, que eso representa solamente el 6,6 kilos, en términos generales 6 kilos, de estos 1000 kilogramos de materia fresca. Como podemos decir que un 2,5% corresponde a nitrógeno, un 0,6% corresponde a fósforo, luego tenemos potasio con un 2,3%, pero encontramos todos los elementos necesarios para el crecimiento del cultivo, los macro y los micronutrientes. Entonces,
si sabemos que la composición de la planta es un 75% y uno de los elementos que más predomina, ¿para qué? Nos podríamos hacer la pregunta, ¿para qué utiliza la planta el agua? Entonces, la respuesta es termorregulación. O sea, la planta utiliza el agua para regular la temperatura a través de un proceso que se llama transpiración, donde la planta toma agua y la evapora al medio ambiente. Entonces, esto es muy importante porque y nosotros cuando entendemos, bueno, decimos, bueno, tenemos el consumo, la planta consume gran cantidad de agua, pero ¿cuánto de ese agua es utilizada en procesos fisiológicos fundamentales y cuánto de ese agua es la que se utiliza para termorregular la planta? Bueno, la mayor cantidad corresponde a la transpiración. Si ponemos el caso de un ejemplo donde una planta consume 100 litros de agua, 98,5 litros lo va a estar transpirando. 1,5 litros lo utilizan los procesos fisiológicos, que va a ser para crecer, para realizar fotosíntesis, etc. Entonces, es muy importante mencionar todo esto con el tema del agua y podríamos hacer el siguiente ejemplo, o sea, la siguiente forma. Si tomamos el crecimiento, redujéramos el crecimiento a 100 centímetros de largo, ¿cuánto pesa cada factor? Para decir, bueno, ¿cuánto influye en el crecimiento? ¿El agua? ¿Cuánto la nutrición? ¿O el resto de los elementos, de los factores? Bueno, el agua en esos 100 centímetros de largo corresponde a un 70-75 centímetros. O sea, un factor fundamental en el crecimiento de la planta. 15 centímetros corresponde a la nutrición que le vamos a dar de todos los elementos que necesita el cultivo. Y luego el resto tiene que ver con estos manejos fitosanitarios, etc. Entonces, hay que hacer hincapié que cuando uno habla de crecimiento de la planta, es muy importante cómo el agua, o sea, no puede faltar agua y cómo vamos a regar. Entonces acá, según lo que dije anteriormente, de la importancia que tiene el agua en el crecimiento del cultivo, no es lo mismo regar. O sea, una planta puede cumplir su balance hídrico regándola de variadas formas, de muchas formas. Puede hacer, o sea, la planta va a consumir, le vas a aplicar la misma cantidad de agua, o va a consumir el agua que necesita, pero es muy importante que a la hora de regar se cumplan 3 principios básicos y fundamentales. Y esos son no solamente mojar el suelo, que es lo que se puede llegar a entender por riego. Tiene que ver que además se necesita un drenaje y una oxigenación, una aireación del suelo. Entonces, si nosotros logramos estos 3 aspectos fundamentales de riego, podemos decir que estamos regando bien. Y no, bueno, ya más adelante lo voy a explicar, pero para entrar un poquito en más detalle, acá yo hice un dibujo donde podemos ver, esto es una situación es como si le hiciéramos un zoom, nos acercamos, nos metemos dentro del suelo y encontramos 2 partículas de suelo que están íntimamente pegadas. Bueno, acá vemos que una vez, ¿en qué fase encontramos en el suelo? En un suelo podemos encontrar la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, cuando nosotros estamos regando y hacemos nuestro riego, la fase sólida podemos decir que esta sigue presente. La fase líquida también, pero la fase gaseosa no. Esto está ocupado, el aire que hay entre las partículas del suelo, está ocupado por agua. Entonces, los macro, meso y microporos se encuentran ocupados por agua. El aire ha sido desplazado. ¿Bien? Entonces, nosotros hemos mojado el suelo con una cantidad de agua abundante, hemos desplazado el oxígeno y en agronomía nosotros esto lo llamamos saturación. ¿Bien? Esta condición es sumamente necesaria si
en fruticultura, o sea, la necesitamos porque es lo que te permite mojar el suelo. Ahora, bajo esta condición, como dije recientemente, el aire no está presente. Entonces, el suelo se encuentra sin concentraciones de oxígeno, donde aumenta las concentraciones de dióxido de carbono y metano. Entonces, acá lo que podemos ver es esta situación, por cuánto tiempo puede estar un suelo saturado, y depende del cultivo. Pero normalmente un suelo que ha sido recientemente regado, está saturado, puede encontrar una condición que llamamos capacidad de campo, que es cuando el agua que hemos aplicado en este suelo es drenada por la gravedad, entonces pierde todo el agua, está retenida en esos macroporos y aparece el oxígeno. Entonces, cuando vemos la fase del suelo, encontramos que tenemos la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa. Bien, esta es la condición de campo, es una condición que llamamos capacidad de campo. Bien, y cuando estamos situados en esta fase, decimos, bueno, ahora la planta viene lo que llamamos el consumo de la planta, que en realidad desde el momento cero que estamos regando, la planta está consumiendo, no es que deje de consumir agua, pero en este momento decimos, bueno, de la capacidad de campo viene lo que llamamos el consumo de la planta, y este consumo de la planta va a ser hasta un porcentaje de esta capacidad de campo que la vamos a determinar, donde una vez que se consume tanta cantidad de agua, nosotros deberíamos volver a regar. ¿Bien? Y esto es lo que llamamos, en términos agronómicos, umbral de riego. Entonces, si el riego que nosotros vamos a dar cumple estos tres principios fundamentales, que no es solamente mojar un suelo, sino es que el suelo sea mojado en buen volumen de suelo, que después ya vamos a ver cuál es el volumen que tiene que ser mojado, tiene que ocurrir el drenaje y la oxigenación o la aireación. ¿Bien? Eso sería un buen riego, hablando bueno. Entonces, si vemos que un buen riego necesita de esos tres aspectos fundamentales. ¿Cómo debería aplicar yo el agua? ¿Cómo debería aplicar yo el agua en mi cultivo para que se cumplan todos estos aspectos anteriores? Bueno, acá yo quiero citar esto a modo de ejemplo. Vamos a tomar de cuenta que este árbol tiene una profundidad de enraizamiento efectivo de 1 metro. ¿Bien? Podríamos decir que 1,50 m, pero bueno, para el caso vamos a analizar la figura donde tomamos 1 metro de profundidad efectiva de raíz. Entonces, ¿cuánto debería aplicar de agua? ¿Qué cantidad de agua debería aplicar para que la profundidad a donde llegue el agua me alcance? ¿Cuánto volumen debería mojar de suelo para que pueda llegar a profundizar y alcanzar hasta la última raíz de mi cultivo? Y esto lo que debería lograr es que con el riego que yo aplico moje por lo menos hasta la última raíz. Entonces, pasar a la última raíz, que en este caso, como son 100 centímetros, debería de pasarlo por lo menos 1,10 m, 1,20 m. Y esto tiene que ver con la carga hidráulica, con la que yo voy a aplicar en un punto y el suelo va a ser mojado. Es muy importante, ya que cuando nosotros regamos, como dije anteriormente, no solamente aplicamos agua, sino con esa entrada de agua en el perfil del suelo, también aplica un efecto de entrada de oxígeno cuando el agua entra en profundidad. Entonces, acá quiero mostrar, si vamos a hacer un ejemplo, vamos a suponer que estamos en una situación de campo donde el suelo está preparado, todavía no hemos plantado, y decidimos utilizar riego por goteo. ¿Bien? Entonces, acá quiero hacer hincapié en el tiempo de riego que yo debería utilizar para lograr esa profundidad, para mojar
el 100% de la profundidad efectiva de mi sistema radical. Entonces, vamos a tomar este caso que son un sistema radical, nuevamente es de 100 centímetros, a modo de ejemplo, porque puede ser mayor, como dije anteriormente. Entonces acá lo que deberíamos hacer, si no conocemos nuestro suelo, antes de arrancar el proyecto, es decir, bueno, deberíamos saber cuál es la cantidad de agua o la carga hidráulica que yo tengo que aplicar en un punto, el peso de agua que tengo que aplicar en un punto, en un tiempo determinado, para que ese peso de agua llegue en profundidad y en lateralidad. ¿Bien? Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que, como dije anteriormente, cuando nosotros regamos, que es la condición de anaerobiosis, de falta de oxígeno, se da durante el riego y posterior al riego, según el tipo de suelo, puede durar de 24 a 48 horas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque nosotros tenemos que buscar el tiempo óptimo de riego para que nuestro cultivo sea tolerante. Si tenemos un cultivo que tolera, vamos a dar ejemplo, 20 horas, 24 horas o 48 horas sin oxígeno, entonces el tiempo de riego que vamos a aplicar más el tiempo que el suelo entre en oxigenación, que pierda todo el agua estaba en excedente gravitacional, entonces ahí es muy importante adaptar cuál va a ser el tiempo de riego que nosotros tenemos que utilizar para nuestra situación de cultivo y para nuestro suelo. Acá en este caso voy a mostrar una tablita donde la precipitación es la misma. Vamos a poner ejemplo 1,6 milímetros hora. Y lo que vamos a hacer es jugar con variar el caudal de nuestro emisor, de nuestro gotero. Si el caudal es de, por ejemplo, 1,5 y nosotros sabemos que con 60 litros en un punto logramos alcanzar, regar y mojar el volumen de suelo de todo nuestro sistema radical, entonces decimos, bueno, para alcanzar 60 litros con 1,5 litros hora, deberíamos regar 40 horas. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si nosotros empezamos a aumentar el caudal del gotero? Vemos que si el emisor eroga 1,8 litros hora, el tiempo de riego necesario para esos 60 litros van a ser 33 horas. Y así sucesivamente podemos llegar a que con un gotero de 4 litros hora encontramos un tiempo de riego de 15 horas. O sea, con 15 horas de riego vamos a aplicar esos 60 litros que necesitamos en un punto. Y esto es muy importante porque este peso de agua es el que va a lograr esa profundización y esa lateralidad, esa expansión del bulbo. Independientemente de la textura, por supuesto que en texturas más pesadas la carga hidráulica que se requiere es mayor, pero es muy importante conocer cuál es la condición de nuestro suelo, qué necesitamos aplicar para lograr esto. Bueno, y acá lo que quiero mostrar es, dicho que necesitamos que se moje todo el sistema radicular de la planta, que por eso necesitamos mojar un gran volumen de suelo y encontrar tiempos correctos del suelo. Ahora quiero mostrar un trabajo que se hizo en 1950 por Donald Goldberg. Este trabajo consistió en colocar 4 plantas de ciruelo en macetas. Entonces, el experimento se basó en que al sistema radicular de la planta lo divide en 4. ¿Bien? Entonces, una parte, el 25% de esa raíz, lo coloca en una maceta. Esa maceta tiene un sustrato que tiene le da perfectas condiciones de oxigenación. Entonces, lo que podemos decir acá es que colocamos en 4 macetas, es el sistema radicular, o sea, dividido en 4, podemos decir que cada maceta representa el 25% del sistema radicular. ¿Bien? Y el experimento, ¿en qué consiste?
en regar en la primera parte el 25% del sistema radicular, o sea, una maceta, ¿bien? En otra planta le riega 2 macetas, el 50%, en otra planta riega el 3 macetas, y por último riega las 4 macetas, lo que representa el 100% del sistema radicular de la planta. Bueno, ¿y cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que puedo observar? Que primero que nada, ninguna planta se murió, de la que se regó el 25% a la que se regó el 100%. Ninguna planta se muere. Todas las plantas, como se ve, producen fruta. Entonces, ninguna planta se muere, todas las plantas producen fruta, pero algo no menor es que la planta que más se regó, que se mojó el 100% del volumen radicular, es la que obtiene el mayor desarrollo vegetativo. Y es la que obtiene el mayor desarrollo vegetativo y productivo. Entonces nosotros acá nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Dado este experimento, ¿en qué situación queremos estar? Queremos estar en la situación de mojar nuestra planta llevada a campo, la condición de una maceta donde mojamos el 25% de la raíz, el 50%, el 75% o el 100%. Acá vemos que si mojamos el 100% de nuestro volumen radicular, obtenemos el 100% del desarrollo vegetativo. En cambio, al regar menos volumen radicular, la planta va a crecer, sí, pero menos, va a dejar fruto, va a producir, pero menos. Entonces, claro, esto tiene que ver porque cuando arranca el sistema de riego por goteo, lo que querían hacer era un ahorro de agua, ¿bien? Entonces, esta tecnología la implementaron los israelitas cerca del año 1950, y donde lo que buscaban era ahorrar agua, ¿bien? Y dada la escasez de agua, ellos, según las condiciones que tenían en su suelo, se adaptaba perfectamente. Ya lo veremos más adelante, pero frente a condiciones de suelo distintas, este método de aplicación de agua puede generar algunos inconvenientes. Entonces, para finalizar la idea, nosotros acá, ¿dónde queremos situarnos? En una planta donde está al 100% de desarrollo vegetativo y productivo. ¿Nosotros qué buscamos? Fruta de mayor calibre, una canopia vegetativa óptima, donde hay una cobertura vegetal del 100% de la hectárea. Entonces, y buscamos el máximo rendimiento de nuestra planta, el 100%. Entonces, para eso tenemos que mojar el 100% del volumen explorado por el suelo de la raíz. Con esto podemos decir que hay 3 tipos de suelo que deben ser regados de 3 formas distintas. ¿Bien? Entonces, como dije anteriormente, esta tecnología que nace en una zona donde tiene unas condiciones de suelo totalmente distintas, donde se hace fruticultura en el resto de los países en el mundo, ellos hacen riego, lo que se llama riego de alta frecuencia, ¿bien? Porque son suelos que tienen muy baja retención de humedad, son suelos que tienen alta infiltración, son escasos o nulos de nutrientes. Entonces, en ese tipo de suelo donde ellos pueden controlar la humedad del suelo, anda bárbaro. Ahora, si nosotros aplicamos esta tecnología en suelo donde tenemos otro tipo de suelo y otras condiciones, encontramos que tenemos otros tipos, que aplicar otras formas de regar para lograr los principios que mencioné anteriormente. Entonces tenemos suelos que deben ser regados de forma larga, profunda y poco frecuente, para lograr estos 3 principios. Hay suelos que vamos a encontrar que deben ser regados de forma frecuente, lo que llamamos los riegos localizados de alta frecuencia, y que pueden ser regados una vez, y hasta inclusive necesariamente pueden ser regados hasta 2 veces al día, y después encontramos otros tipos de suelos que pueden ser regados de alta o de baja frecuencia.
Bueno, entonces, cuando nosotros vemos que esta tecnología se replica en otras zonas donde las condiciones no son las mismas, donde se crearon, donde se originó esta tecnología, donde se implementó, no son las mismas. Entonces encontramos texturas que son pesadas, donde tenemos alto contenido de arcilla, limo, encontramos suelos que están compactados, la capacidad de retención de humedad es muy alta, encontramos lluvias invernales y unos veranos secos, es donde comienzan los problemas. ¿Bien? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Aplicamos esta forma de regar con ríos cortos, muy frecuentes, que provocan bajo estos suelos pesados de alta capacidad de retención de humedad una muy mala infiltración. Se producen costras superficiales porque hay una evaporación muy grande del agua y hay una acumulación de sales. Encontramos también que eso reduce la infiltración de nuestro perfil de suelo. Esto conlleva a una muy mala oxigenación del suelo. Cuando estos suelos están permanentemente regados en la zona crítica del cultivo, donde nosotros tenemos los primeros 50 centímetros, donde queremos que haya la mayor cantidad de raíces finas, sanas, raíces nuevas, que haya un buen sistema radicular, donde va a ser absorbida la mayor cantidad de agua y nutrientes. Entonces, en esta zona la tenemos con poco oxígeno, la cantidad de oxígeno baja. En la planta, esto desencadena unas respuestas hormonales muy fuertes, ¿bien? Que ya vamos a ver. Que estas respuestas hormonales tienen que ver, cuando hay falta de oxígeno, ¿bien? En esta zona superficial, donde tenemos gran cantidad de raíces, donde la planta está totalmente anegado, y después podemos decir que si nuestro tiempo de riego, también nuestro gotero, o sea, si la cantidad de agua que aplicamos en un punto no es la correcta, y la profundidad, no estamos mojando el 100% de nuestro volumen radicular, se genera también una respuesta hormonal que va a influir en el crecimiento y en las producciones, que hace que baje. ¿Bien? Y si esto en el mediano o en el corto o en el mediano o largo plazo, podemos llegar a provocar lo que es la muerte radical. ¿Bien? Y esto está fuertemente relacionado con lo que se llama algo muy importante en la fruticultura, que es el decaimiento del monte frutal, que esto puede ser provocado por asfixia radicular. Entonces, cuando les hablo de las respuestas fisiológicas que ocurren en la planta, tiene que ver que hay dos señales muy fuertes bueno, acá lo podemos ver en la gráfica. Esto está una planta con su sistema radicular establecido. Encontramos una zona de las raíces, que es la raíz más superficial, que está en una zona totalmente saturada de humedad, en un suelo con poca estructura, sin estructura, y luego encontramos que hay raíces que están por debajo o sea, que no tienen humedad, están en una zona seca. ¿Bien? Acá tenemos entonces un sellado del perfil en la parte de abajo, que esto puede ser donde el agua se cuela, donde hay una capa compactada, o hasta donde estamos llegando con el agua con el que estamos regando. Y luego tenemos un sello superficial, como mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué pasa en la planta? Si nos metemos acá dentro de las raíces, en el suelo, donde hacemos riegos cortos, frecuentes, donde el nivel de aire y la cantidad de oxígeno es muy baja y es sumamente necesaria para el crecimiento de la planta. Cuando pasa esto, en la planta, bajo condiciones de oxígeno, hay un precursor de una hormona, que es el etileno, muy importante, que necesita la presencia de oxígeno para su formación. El etileno induce genéticamente la formación de otra hormona, que es la auxina, que interviene en la formación de raíces laterales y el crecimiento radicular. Entonces, cuando
en el suelo encontramos que hay una muy mala o bajas concentraciones de oxígeno, este precursor, que es el ACC, viaja, porque es soluble en agua, viaja a través del torrente de agua vía cinemática hacia la parte aérea. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llega a la parte aérea se encuentra con oxígeno. Entonces, el ACC se forma el etileno, bien, en presencia de oxígeno se forma el etileno con el precursor ACC, y logramos esto cuando tenemos altas concentraciones de etileno en la parte aérea. No es lo mismo que dije en la parte superficial, en la parte de las raíces, que alta concentración de etileno estimula el crecimiento radicular a través de la estimulación de auxina. En la parte aérea, lo que provoca el etileno es todo lo contrario, es senescencia y un fuerte mensaje que es cierre estomático. ¿Bien? Y este cierre estomático también puede ser provocado por otra hormona, que es el ácido abscísico. ¿Y ese ácido abscísico dónde se produce? Bueno, lo encontramos en la parte donde el suelo, la raíz, se encuentra con un suelo que está seco, duro. Entonces, en esa parte, dentro de la raíz, se genera esta fitohormona denominada ácido abscísico, que viaja a través de la raíz a la parte aérea y desencadena esto que mencioné anteriormente, una fuerte señal, que es cierre estomático. Y el cierre estomático se traduce en una baja evapotranspiración del cultivo. Entonces, esta baja evapotranspiración del cultivo hace que, por supuesto, haya menos crecimiento. Entonces la planta va a crecer menos, vamos a tener fruta más chica, menos producción. ¿Bien? Bueno, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque como nosotros aplicamos el agua, ya dije que la cantidad de agua puede ser la misma, pero es muy importante cómo aplicamos el agua. Porque si el agua que aplicamos no logramos que alcance a mojar el volumen explorado por nuestro sistema radicular, si no logramos que el 100% de las raíces se mojen, vamos a tener estos tipos de señales o esta respuesta de la planta que van a traducirse en menor crecimiento. Y nosotros lo que queremos es que nuestro frutal exprese el 100% del potencial vegetativo que puede llegar a dar, y reproductivo. Entonces, lo que debemos hacer es conocer nuestro suelo, conocer los tiempos con los que vamos a regar, entonces cómo vamos a aplicar el agua, y para eso es muy importante entender todo esto que he explicado anteriormente. Bueno, y ahora por último, lo que quiero mostrarles es algo que venimos observando acá en la provincia de San Juan, el cultivo de pistacho. Es algo que se ve muy a diario, es algo muy general. El cultivo de pistacho viene creciendo mucho en la provincia de San Juan. ¿Y cuáles son esas cuestiones que vemos y que estaría muy bueno que analicemos? Una de ellas es la disposición de los goteros en las etapas iniciales del cultivo. Cuando hablamos de etapas iniciales, de 1 a 4 años, es, bueno, que se coloca un gotero por planta y luego se van incorporando goteros en la línea de riego, en nuestro lateral. Otra de ellas es los riegos que se hacen son riegos de ríos cortos, de alta frecuencia, lo que llamamos riego localizado de alta frecuencia. Eso es muy común verlo también. Y por último, encontramos que la separación de los laterales muchas veces están 2, 3, 4 años pegados al lado de la planta o con una separación mínima, y entendemos que esto es aplicar agua en el mismo punto. Entonces estamos provocando inconscientemente falta de oxígeno, o sea, estamos provocando anegamiento, y justamente es lo que no queremos provocar, como expliqué anteriormente, para nuestro frutal, para que crezca lo más rápido que pueda. Entonces, estas tres situaciones que se presentan en el campo, a mí me gustaría hacer esta serie de preguntas para ver en dónde estamos. O sea, nos deberíamos preguntar si estamos frente a un problema, al poner
por ejemplo, si estamos poniendo un gotero al lado de la planta, estamos logrando mojar con un gotero nada más el 100% del volumen que puede ser explorado por nuestra planta. Vamos a ir siempre por delante, por así decirlo, con la humedad de la raíz, para que la raíz pueda seguir creciendo y tomando agua. Estaremos frente a una situación de donde el tiempo que tengamos que aplicar va a ser el correcto o no. El tiempo va a ser lo suficientemente largo para alcanzar la profundidad, para buscar la profundidad efectiva de mi sistema radicular, para lograr la lateralidad correcta, donde vamos a tener raíces. Entonces, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿causará algún efecto negativo en el crecimiento de la planta estos tres aspectos? La exploración radicular será la misma si nosotros la confinamos a la planta a regarla por así decirlo, en una maceta, en un volumen de suelo chico. Podrá salir a explorar más suelo si no está mojado. Lograremos mojar ese volumen de suelo que puede ser explorado por la raíz si este estuviera con humedad. Entonces, como dije anteriormente, el tiempo de riego son los correctos cuando se hacen tiempos de riego que son muy frecuentes, tiempos de riego cortos. Se respetará los tres principios fundamentales de mojar, de drenar y airear el suelo. ¿En cuántos años podríamos ver estos efectos en el cultivo? Y me refiero a si las raíces finas, las raíces nuevas, que necesitan sí o sí del oxígeno y que es fundamental en nuestro sistema radicular, un sistema sano, podrá ser viable que se generen estas raíces, por ende un buen crecimiento vegetativo, regando de esta forma. Y por último, la última pregunta que me gustaría que nos hagamos es la siguiente: si haciendo estos manejos puede provocar un decaimiento en el monte frutal y que esto sea originado por una asfixia radical. Vea, entonces, esto es algo... voy a dejar de presentar, ahí así lo veo. Esto es algo que venimos viendo en San Juan, en la provincia de San Juan, en el cultivo de pistacho. Bueno, me gustaría para compartirlo con ustedes, a ver qué les parece, cómo lo ven, según lo que he explicado anteriormente de cómo se debería regar. Hola Germán. Hola Nico. Muchas gracias. Deja de presentarle ahí la pantalla si nos vemos más. No, perdón. Ahí dejamos. Ahí está. Ahora sí. Cheta bastante completa, estaba muy buena. Me surgieron algunas preguntas con respecto al mojamiento, el ciclo este que vos decías, secado y llenado de bulbo. Y en cuanto a los tiempos de riego, ¿yo cómo puedo hacer para determinar cuál sería un tiempo de riego? Porque generalmente vos con lo que vas a una finca ya tenés un sistema radical, digamos un sistema de riego, un sistema de riego, entonces tengo que hacer al revés. Bien, perfecto, exacto. Bueno, ahí tenés dos opciones. Podrías evaluar con tu sistema ya de riego que dispones, evaluar diferentes tipos de tiempos de riego. Por ejemplo, tomamos 3 hileras donde vamos a hacer un riego de 18 horas, ¿bien? Entonces, pero a una de esas hileras vamos a las 12 horas vamos a estrangular una manguera, ¿bien? En otra hilera podríamos hacer la prueba de estrangularla, o sea que no pase más agua, a las 14 horas, y por último hacer el riego completo de estas 18 horas. Luego, transcurridas
24 horas, 48 horas, que nosotros ya sabemos que el suelo va a estar en capacidad de capa, podríamos determinar, hacer una evaluación, una calicata, y podríamos determinar cuál es la profundidad que alcanzamos y cuál es el volumen de riego, cuál es el volumen de suelo que pudimos mojar con los diferentes tipos de riego. Entonces ahí decimos, bueno, si el volumen de suelo explorado por raíz eran 2 metros y tenía con el tiempo de riego de 18 horas para los goteros que yo tengo, para mi tipo de suelo, alcancé a mojar el 100% del volumen radicular. Bueno, ese es el tiempo de riego que vos deberías determinar y usar, y que eso no cambia, eso tiene que ser de forma permanente, porque es el que vos necesitas siempre, mojar ese volumen de suelo. Y que después, cuando pase el tema del drenaje y de la aireación, vamos en función de eso y el consumo de la planta, vamos a hacer el segundo riego y así los eventos de riego. Perfecto. Y el otro tema es en cuanto digamos, a los tipos de suelo. Todo esto que estamos hablando es cuando no tenemos un impedimento físico, un pie de arado, no tenemos un suelo preparado. En caso de que nos encontremos eso, habría que hacerlo de distintas formas, ¿o qué recomendaría? Bueno, en el caso, sí, a ver, por supuesto, si esto es un suelo lo que planteé en la filmina era un suelo preparado, pero por supuesto que nos vamos a encontrar con diferentes tipos de estratas en el suelo, podemos encontrar compactación, que la acumulación de agua está dada por alguna capa compactada, esto provoca anegamiento en las raíces, falta de oxígeno. Entonces, sin duda que esto tiene que ver, y el tiempo de riego que yo voy a aplicarle tiene que ser lo suficientemente que logre esa carga hidráulica, ese peso de agua, para romper esa compactación o esa estrata o esa textura pesada, y que el agua pueda mojar y ganar la profundidad que yo requiero. Bien. Le sigo preguntando yo porque me gustó el tema. Cuando vos determinas los tiempos del riego, Germán, sí. ¿Vas a cambiar eso o cómo vas a hacer para focalizar la frecuencia de esos riegos? Bueno, por supuesto que la frecuencia de riego va a estar determinada según la etapa fenológica que esté el cultivo, porque hay una demanda de agua que es distinta en cada etapa fenológica. Cuando el cultivo comienza, la cantidad de agua que se consume es muy poca, porque la demanda del ambiente, no hay tanta temperatura, entonces la demanda del ambiente es mínima, entonces la planta consume muy poca cantidad de agua, y aparte que tenemos un desarrollo vegetativo bajo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, primero que nada, cuando hablamos de riego, es basarnos en el suelo, mojar suelo, y mojar un gran volumen de suelo, que es el que está explorado por nuestro sistema radicular. Luego lo que tenemos que hacer es, ¿cuándo vamos a volver a regar? Esa frecuencia va a estar determinada por el consumo de la planta, que al principio puede ser 20-30 días, y luego a medida que la planta vaya consumiendo más, van a ser menos días. ¿Bien? Entonces, la frecuencia en este caso no es constante, sino es variable. Lo que sí es fijo es el tiempo de riego, que es lo que yo ya determiné que mi suelo necesita este tiempo de riego para mi equipo de riego, para este tipo de suelo. Buenísimo. Con respecto a lo que es el proceso de aireación, a la generación de asfixia, a lo que hablabas de decaimiento, ¿esto es un proceso que se nota, es muy rápido, es a lo largo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, esto lo comienzan a ver que surge cerca del año 90 en Chile, 80, 90, se ve en Chile que empieza a decaer, o sea, lo empiezan a observar en los montes de vid, empiezan a ver que plantas que deberían tener una vida útil de 40, 50 años empiezan a decaer
entre 6 y 15 años, ¿bien? Pero esto se ve de forma muy rápida en el sistema radicular. Va a encontrar raíces que están con colores oscuros, que se desprende parte de la cutícula de la raíz, o sea, las toca y se desprenden, tienen aspectos hasta, bueno, de tonalidades oscuras, olores a podrido. Entonces eso genera un sistema radical que no es próspero, que necesita raíces nuevas, finas, de colores blancos, que sean activas. Y esto sí se puede ver por así decirlo, mediano plazo. Con respecto a los temas, vuelvo con el tema si vos decís que regás en profundidad y que volvés a la frecuencia, le estás dando a la raíz algo que es muy importante, es que vaya a buscar esa agua, y son tiempos digamos, que se van generando nuevas raíces y van buscando agua en profundidad. Mientras si vos lo dejás riegos cortos o de alta frecuencia, estarías dejando un sistema radical muy arriba y, digamos, muy cómodo. Y Claro. si vos decís que estás regando ahí y que estás tirando el fertilizante en esa zona, tenés muy poca probabilidad de que lo tome la planta, entonces. Bueno, tal cual. Esto es lo que hemos visto en muchos casos en pistacho. Hacemos caricata, vemos cómo están distribuidas las raíces y te encontrás dos situaciones. La que se hacen riegos cortos, primero que nada, bueno, es una profundidad escasa, mínima, donde está confinada una maceta, ¿bien? Y, hemos visto en plantas ya de 6, 7 años hasta muerte del cultivo. O sea, que por asfixia, pudrición de raíces y plantas que colapsaron. Y luego, por otro lado, como decís, cuando no lográs mojar esta cantidad suficiente de suelo, estás haciendo que la planta crezca mucho menos porque la raíz necesita un volumen, o sea, necesita un suelo mojado para que la raíz siga creciendo. Si no hay agua, la raíz se queda quieta, no crece. Por último, la última preguntita mía, y te dejo flaco, David. Me interesó eso que hablaste del proceso hormonal de la planta, porque realmente debe ser un proceso endógeno bastante que define muchas cosas, sobre todo la generación de auxina y citoquinina cuando está en una planta chica, es muy importante. Vos me dijiste que cuando se generaba etileno en la parte aérea, Sí. se generaba cierre estomático. Cierre estomático, exactamente. El cierre estomático quiere decir que la planta no trabaja, no transpira y por lo tanto se queda quieta. Exacto, o sea, no es del 100% el cierre estomático, pero sí deja de transpirar y baja la actividad. Por eso crece menos. O sea, nosotros lo que tenemos que buscar es todo lo contrario, que haya muy buena producción de auxina, muy buena producción de citoquinina y que esa planta constantemente esté trabajando y esté generando input de crecimiento en la parte de arriba y generando nuevas raíces en la parte de abajo. Exactamente, o sea, la producción de auxina ocurre en prácticamente toda la planta, o sea, ocurre en el ápice, en el meristema apical, ocurre también en las raíces. Entonces, pero la auxina viaja de forma basípeta, desde el ápice a la base, ¿bien? Pero todas estas auxinas que pueden ser generadas en el sistema radicular y que no pueden porque el etileno no se puede formar y se forma arriba, estamos haciendo todo el efecto contrario. O sea, generamos etileno en la parte aérea, senescencia en el cultivo, cierre estomático y bueno, todo esto. O sea que ahí si nosotros intervenimos con algún mecanismo de promoción, digamos, sustancias, hormonas o foliares, lo que estaríamos provocando sería un desequilibrio tremendo. Tal cual, sí, tal cual. Gracias, muchas gracias. Nico. Bueno, genial, Germán. Yo quería hacerte por ahí para llevar algunos casos que comúnmente vemos en el campo que tienen que ver con esto de ir en contra del concepto correcto de regar, en el cual se deben cumplir los 3 principios que vos explicaste muy claramente, y
suele verse el gotero chico acompañado de un número reducido de laterales, por ejemplo, plantas que ya necesitan 2 laterales, y sin embargo hay uno que te lleva a un escenario que es una planta más chica respecto al potencial que tiene para ese momento determinado, para esa edad determinada de la planta, y obviamente ante la necesidad de colocar más agua, lo que se termina llevando es a tiempos muy extensos de riego que superan muchas veces las 48 horas en una especie que claramente no tolera esa cantidad de horas de anegamiento. Y bueno, quería consultarte si te ha tocado, digamos, si esta es una situación común hoy en día en los diseños que inicialmente se hicieron en este cultivo, y con qué sistema radicular te encontraste en una calicata en ese escenario. Bueno, ¿cómo andás, David? Muchas gracias. Bueno, la realidad es esa, la que estás explicando vos. Voy a ir por partes. Lo hemos visto muchas veces cuando hablamos de una situación de un solo lateral, con la incorporación de goteros que se van poniendo a lo largo de los años cuando va creciendo la planta, donde los tiempos de riego tienen que ser excesivamente largos para lograr mojar gran volumen del suelo. Cuando hacemos calicata con esta situación de manejo de riego, encontramos un sistema radical totalmente deteriorado. Encontrás raíces de coloración rojiza por adentro, cuando las raspás, encontrás raíces negras y hay situaciones muy extremas donde se ha visto plantas grandes que estaban en producción y plantas que no, también plantas que están por entrar en producción, donde estaban totalmente, o sea, se habían muerto y las raíces estaban todas podridas. Entonces esto tiene mucho que ver. ¿Cuáles van a ser los tiempos con el que vamos a regar? Si ese tiempo es el tiempo correcto para regar esta especie, en donde va a estar sin ausencia del oxígeno, donde va a soportar ese tiempo de anaerobiosis que inevitablemente lo vamos a tener cuando regamos, pero bueno, es el tiempo correcto para que se adapte a esta especie. Exacto, es como que el diseño agronómico, el diseño del equipo, perdón, no va acompañando al balance hídrico en la medida que avanza la edad del cultivo, porque llega un momento que una planta necesita consumir más, pero para que eso suceda tengo que aportar más agua con un equipo limitado que implica un tiempo de riego sumamente extenso. Exactamente. Yo creo que otra de las cosas que por ahí se debería trabajar, porque medio como que está instaurado, pero sin no muchos ensayos para la zona y para nuestro tipo de suelo, es en la medida que avanza la edad del cultivo, es en qué momento vamos agregando un lateral, ya sean para tener 2 o 3 laterales finalmente, pero ¿cómo considerás vos que se viene manejando ese tema de cuál es el momento óptimo para el segundo lateral, cuál es el momento óptimo para un tercer lateral? Acá, como decís vos, yo creo que lo mejor que nada sería que cada uno, o sea, en su suelo lo experimente ya su propia experiencia. Pero sí estamos viendo lo siguiente, encontramos que sean 2 condiciones. Primero, tiempos de riego que son cortos. Tenemos mangueras que están totalmente juntas con tiempos de riego que son cortos. Entonces, primero, se boja poco volumen de suelo, ¿bien? En lateralidad y en profundidad. Y el miedo que tiene el productor es la separación de la manguera. Es decir, bueno, yo separo la manguera y me queda el corazón de las raíces, donde está nuestra mayor concentración de raíces, me queda seco. Y por supuesto que no es bueno dejar suelo seco, porque ya dijimos que crece menos la planta. Hasta inclusive en plantas chicas, si están concentradas todas las raíces ahí, pueden llegar a morirse. Ahora, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos un lateral, y bueno, en este caso tenemos 2 laterales, ¿bien?
y no los vamos a separar y hacemos ríos cortos, bueno, vamos a estar en una situación de que no vamos a ganar volumen de suelo mojado, ni en lateralidad ni en profundidad. Y si nosotros adaptamos el tiempo de riego correcto, esto está sujeto a un tipo de suelo, a una condición de suelo, ya a un tiempo de riego correcto. Es decir, bueno, una vez que nosotros tenemos ese tiempo de riego correcto, podemos lograr una separación adecuada de los laterales, donde logres mojar no solamente la parte del corazón de las raíces, sino también hacia los costados. Eso te va a pedir mayor amplitud del bulbo, en lateralidad, y es muy importante que esto suceda, porque si no, como dijimos, confinará la planta a una maceta. Y en el caso de que yo creo que, bueno, el primer año podríamos hacer el supuesto de decir, bueno, un lateral. Ahora, ya el segundo año, ya deberíamos tener estos dos laterales y evaluar que esa distancia en ese tiempo de riego para nuestro tipo de suelo logre mojarse, se superponga este bulbo hacia el centro y además ganar hacia afuera. Y esa superposición que sea mínima, no que sea del 100%, porque estamos haciendo anegamiento, falta de oxígeno, que es lo que no queremos. Perfecto. Dentro de las cosas que va a favorecer ahí es el volumen de suelo mojado y por lo tanto mejorar el tamaño o el volumen radical para tener un muy buen tamaño aéreo, efectivamente. Tal cual. Bueno, en plantaciones, yo tenía una experiencia particularmente en plantaciones nuevas, con dos laterales, donde el productor tenía ese miedo de decir, bueno, yo tengo que regar todos los días, 4 o 5 horas todos los días, porque si no se me seca el suelo, se me mueren las plantas. Todavía, bueno, yo lo he visto y lo hemos hecho, lo hemos practicado, lo hemos ensayado, que separando los laterales desde la planta, unos 30 centímetros cada lado, inclusive en etapas iniciales, en el primer año, haciendo un tiempo de riego adecuado, lográs que la planta se establezca, mojar mucho mayor volumen de suelo. Entonces siempre hay que estar muy atento y hacer una evaluación de dónde está el sistema radicular, para ir siempre mojando mayor volumen de suelo y ir adelante en la raíz. Cuanto más crezca, más rápido va a estar en producción y por tanto más años productivos. Nosotros tenemos que lograr que ese volumen de suelo que puede ser explorado por la raíz lo haga de la forma más rápida posible. Si no tiene ningún impedimento de dureza, el suelo está trabajado, está suelto, lo único que falta es ser mojado. Entonces, si lo podemos mojar en su totalidad, vamos a hacer que la planta, y respetamos los principios de oxigenación, vamos a hacer que la planta crezca de la forma más rápida posible. Una analogía de esto sería un poco también en las experiencias nuestras en El Rioja, en donde el nogal producía a los 10 años, después empezó a producir a los 7, y hoy en un tercer año se logran crecimientos tan buenos que hay producción, y las producciones están cercanas a los 1000 kilos por hectárea. Entonces eso no se podría lograr si no estuviese muy bien regado, en donde tengamos crecimiento y se produzcan datos productivos en un segundo o tercer año. Bueno, eso, Nico, es fundamental, y estaría bueno mirar un poco hacia el costado, porque el pistacho, justamente un cultivo que tarda mucho en entrar en producción, y yo creo que es algo fundamental a rever para lograr que empiece y que se establezca lo más rápido posible, formar la estructura permanente lo más rápido posible y que el suelo sea ocupado por raíces lo más rápido posible. Perfecto, muy claro. Buenísimo, Germán. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, estuvo impresionante. Te agradecemos el tiempo, también a David, a Nico, por las preguntas, realmente también muy interesante. Y bueno, los seguimos esperando a todos en la próxima edición de NutriTalk. Así que bueno, muchas gracias y